Este viernes el presidente Sebastián Piñera realizará su tercera cuenta pública en medio de un cambio de gabinete y una crisis al interior de Chile Vamos. Vamos a conversar de todo lo que está ocurriendo en el plano político con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. ¿Cómo está, Heraldo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días. No sé si alcanzó a ver, Heraldo, pero hace ya varias horas estamos viendo cómo se está viviendo este proceso de retiro de fondos previsionales. Un proyecto que quería preguntarle, ¿a usted le parece marca un antes y un después del gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿Qué significado le da a esto? Bueno, yo creo que tiene un significado histórico y he estado muy pendiente desde las tempranas horas de la mañana de cómo va este proceso de solicitud del retiro del 10% y los problemas que hay de caída de las páginas, en algunos casos buenas respuestas, en una AFP que ha colocado requisitos adicionales de la copia del carnet, lo que ha significado una complicación adicional. Lo que esto significa, a mi juicio, es un hito histórico, francamente, y marca, por cierto, el periodo presidencial de Sebastián Piñera. Este es un avance enorme hacia el control y eventualmente el cambio del sistema de pensiones. Y en un momento de emergencia, bueno, la ciudadanía presionó y recurrió a sus ahorros previsionales. No era la mejor opción, pero es la única que cabía después de que el cuentagotas del gobierno no permitió que se llegaran con transferencias directas de platas a las familias más vulnerables y a la clase media. De modo que al final esto se impuso como una opción más ágil, más directa, en ausencia o en la tardanza de las transferencias por parte del gobierno a las familias. ¿Y le parece, perdón, Heraldo, que este es un camino sin retorno? Es decir, que ya se ha iniciado un proceso de transformación del sistema previsional en nuestro país y no hay vuelta atrás en eso. Sí, sin duda, yo creo que es así. Y de hecho, nosotros como oposición en el Senado hemos recién presentado un proyecto de reforma estructural, de otro modelo de pensiones, de un sistema de seguridad social, y va en la línea de tener un fuerte pilar contributivo que sea manejado el 6% adicional, las cotizaciones adicionales, por un ente público de alta competencia técnica, con mucha transparencia, que se separe la administración de las cuentas respecto a la administración de los fondos propiamente tal, en dos entidades totalmente separadas, en fijar en lo inmediato un techo a las utilidades de las AFPs para que esas platas pasen a un fondo colectivo solidario que será como el sustento de esta entidad pública, donde vayan ahorros colectivos que permitan solidaridad intra e intergeneracional. Este es un cambio sustantivo. Esto es cirugía mayor, que es lo que el presidente estaba proponiendo. Así que, efectivamente, lo del retiro es un símbolo del cambio, de la disconformidad de la gente con las AFPs, con las malas pensiones y con un sistema que, claro, siempre le ha redituado mucho a quienes son los dueños de las AFPs, pero no para quienes están cotizando y se quieren jubilar con algo cercano a lo que fue su último sueldo, que en un momento se prometió que iba a ser hasta el 100% y hoy día es menos del 35% y mucho menos aún para las mujeres. Y a propósito, lo que estamos proponiendo tiene un paquete importante de equidad de género. Claro. Porque no puede ser que las mujeres reciban pensiones mucho más bajas simplemente porque viven más que nosotros los hombres. Así que yo creo que esto cambia de manera muy profunda. Si es que el presidente quiere cirugía mayor, como lo que él ha dicho, bueno, estamos proponiendo cirugía mayor, un nuevo modelo de pensiones. Eso quiero preguntarle, Heraldo, si existe, cree usted,
el convencimiento y la voluntad en el oficialismo para avanzar en ese cambio profundo del modelo de pensiones en nuestro país, porque sabemos que este es un tema que ha sido ampliamente discutido desde hace bastante tiempo, pero ha habido diferencias respecto a cómo avanzar en esta transformación. ¿Usted cree que a partir de ahora, con todo lo que ha ocurrido, va a haber mayor puntos de acuerdo entre oposición y oficialismo para avanzar en esa transformación? Bueno, yo esperaría que sí. La primera reacción en las últimas horas del ministro Briones ha sido más bien crítica de algunos aspectos de esta propuesta, pero esta es una propuesta que tiene sintonía con lo que salió de la Cámara de Diputados a fin del año pasado y que se instaló en el Senado. Tiene diferencias muy sustantivas, porque nosotros creemos que el 6% tiene que ir a este fondo colectivo solidario para mejorarle las pensiones de inmediato a los jubilados que más lo necesitan o a quienes se van a jubilar también, y que permita entonces esta solidaridad que es absolutamente fundamental para empezar a subir las pensiones. Y se mantienen, por cierto, las cotizaciones individuales. Eso no hay ninguna duda, porque el ministro está ahora diciendo, pero ustedes apoyaron que el 10% significa la propiedad de las cuentas, por cierto, y se mantiene la cotización de individual, sin duda, pero se crea un pilar de solidaridad colectiva que es absolutamente fundamental para subir las pensiones de los sectores más vulnerables y de la clase media, particularmente, y de las mujeres. Y vamos avanzando entonces a un verdadero sistema de seguridad social como existe en la mayoría de los países del mundo. Así que yo espero que el gobierno se abra a una negociación, porque de lo contrario, evidentemente no se va a estar respondiendo al clamor ciudadano, que quiere un cambio de este modelo, de un modelo que no ha funcionado, que ha funcionado muy bien para los dueños de las AFPs, pero no para la gente. Entonces, lo que estamos proponiendo es algo bastante sensato, que es gradual, que no es algo que vaya a suceder de inmediato, pero que va en una dirección muy clara. Eso es lo que estamos proponiendo, incluso con la idea de tener una pensión básica universal en un tiempo relativamente mediano, de modo que nadie pueda tener menos que esta pensión básica universal, que sea de un nivel a acordar, pero que no sea menos que el sueldo mínimo, por ejemplo. Entonces, esos son temas que yo creo que urge discutir, claro. Y quizás lo principal es separar la administración de las cuentas versus la administración de los fondos, porque eso va a significar que ya las AFP no van a existir como lo que conocemos hoy día, y va a ser mucho más eficiente el que se administren las cuentas de una sola entidad y separadamente existan gestores de los fondos, que puede ser también esta entidad pública, porque también existe gestión de fondos por parte, por ejemplo, claro, de entidades públicas en países como Canadá. Así que yo creo que este es un cambio muy sustancial del modelo y espero que el gobierno se abra, porque yo creo que aquí hay una mayoría ciudadana que está exigiendo que tengamos pensiones dignas y que tengamos un modelo de seguridad social y no simplemente de ahorro individual forzado. Heraldo, hablemos de los efectos políticos que generó la aprobación de esta reforma constitucional en el Congreso. Muchos consideran que ha sido la peor derrota del oficialismo. Forzó un cambio de gabinete que veíamos hace algunos días. Mi primera pregunta es si es que en ese sentido usted ve un cambio en la conducción que va a adquirir el gobierno del presidente Sebastián Piñera a partir de ahora, ¿no? Con una modificación importante en su comité político. ¿Qué señales a usted le parece que se ha dado desde el gobierno en ese sentido? Bueno, la señal más clara que se dio con este cambio de gabinete es que lo que le importa al gobierno es ordenar sus filas y no necesariamente escuchar lo que está diciendo la ciudadanía. Es decir, su prioridad fue cómo yo ordeno a Renovación Nacional para que no exista la confrontación que ha existido hasta ahora, y para eso entonces se pone a Mario Desbordes en defensa, y para no desequilibrar las cosas, bueno, se le ofrece la Cancillería a Andrés Alamán. Y por otro lado, ¿cómo dejamos satisfecho a la UDI? Le damos 2 cargos en el comité político
y ponemos a un aliado de la presidenta de la UDI, nada menos de ministro del Interior. Entonces, esto está hecho para ordenar las filas a costo de Bópoli, que estaba sobre representado con 2 ministros en el comité político. Entonces, este es un arreglo más bien interno para ordenar a la coalición. Y esa es una señal que yo creo que la ciudadanía no esperaba. Segundo, bueno, se impone una línea más dura, evidentemente. Aquí hay una mayoría de los que vienen están por el rechazo a la nueva Constitución. Y esa es una señal que también se da, y no se puede ignorar. Ahora, yo digo, frente a una situación como esta, siempre hay que tener una actitud de apertura por parte nuestra, por lo menos. Entonces, habrá que ver en la práctica qué es lo que hace este comité político, qué es lo que hace este gabinete, y si es que va a seguir la instrucción que le dio el presidente de la República. El presidente de la República les dijo, busquen acuerdos y diálogo. Y ellos han dicho que están dialogando, pero con Chile Vamos. Lo acaban de decir hace pocas horas. Están dialogando con Chile Vamos. No, el diálogo que propone el presidente de la República y el cual tendrá que dar cuenta mañana en el Congreso, es con la ciudadanía, es con la oposición. Así que yo espero que eso ocurra. Si no ocurre, bueno, las expectativas de un gabinete más duro se van a ver confirmadas, pero yo desearía estar equivocado y que tengamos, pese a la trayectoria bastante dura de varios de los componentes del comité político, bueno, que nos sorprendan con una apertura y con diálogo sobre los temas principales. Pero en lo concreto eso, Heraldo, en lo concreto, ¿qué esperarían ustedes como oposición de señal de apertura de parte del gobierno? Esperaríamos una interlocución respetuosa para llegar a entendimientos sobre lo fundamental, o sea, la pandemia, los efectos económicos y sociales de esta crisis que no ha parado, y el plebiscito, la preparación de un plebiscito seguro y participativo. ¿Y eso no ha existido hasta ahora? ¿No ha existido esa voluntad de diálogo, de acuerdos en ninguno de estos temas? Bueno, yo creo que ha sido bastante forzado. ¿Para qué hablar de la pandemia? Tuvo que haber un cambio de gabinete y sacar al ministro Mañalich para tener a un ministro más dialogante, que ha empezado a hacer lo que no se hizo. Y hoy día escuchaba yo a una especialista médica que decía, bueno, en marzo debiéramos haber empezado con la trazabilidad. Recién ahora, en julio, estamos implementando las bases como para tener la trazabilidad que deberíamos haber tenido en marzo. Entonces, claro, esto ha sido forzado por la presión de los expertos, de la experiencia internacional, de otros países. En materia de económica y social, bueno, la mejor demostración es que se impuso el retiro del 10%, porque nuestras voces no fueron escuchadas. Decíamos transferencias directas de platas a las familias más vulnerables y de clase media, directa a las cuentas RUT, sin esta hiperfocalización que iba a significar que la gente dijera, bueno, a mí nunca me toca, que es lo que empezó a suceder. Eso no se ha escuchado, entonces yo espero que haya un cambio, pues si no, a corto andar la gente va a empezar a pensar que puede pedir otro 10%, y eso sí que sería muy serio. Y respecto al plebiscito, bueno, hoy día vamos a tener una conversación los presidentes de partido con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL para empezar a conversar de las medidas que serían necesarias que garantice el gobierno para tener un plebiscito seguro, para que la gente sienta que puede ir a votar y debe ir a votar en un evento tan importante como el plebiscito del 25 de octubre. ¿Y eso incluye revisar lo que tiene que ver con el financiamiento de campañas, por ejemplo? Que la ministra Carla Rubilar hablaba ahí de vacíos legales que quedaron en la norma. Efectivamente, hay un vacío que creo que simplemente se puede extender lo que ya existe para las elecciones normales, y ese es un aspecto, pero también está la seguridad que tiene que tener la ciudadanía. Por ejemplo, lo de los 2 días, bueno, ahora el gobierno ha decidido que sea un solo día ampliando el horario. A mí me parece mejor un solo día, pese a que hay varios de
mis colegas en la oposición piensan que 2 días puede ser una alternativa. Yo prefiero un solo día con horario ampliado para que, como siempre en la tradición chilena, al final del día se sepan los resultados. Pero creo que tiene que haber espacios especiales para la votación de adultos mayores, tiene que haber medidas sanitarias como las que se tomaron en Corea del Sur, por ejemplo, en medio de una pandemia, que fue una participación exitosísima porque se hicieron las cosas bien, desde tomarle la temperatura a cada votante que entraba al recinto electoral, hasta los requisitos obvios de distancia social, mascarillas obligatorias, etc. Entonces, esas medidas hay que empezar a tomarlas y tiene que haber una campaña de difusión por parte del gobierno, porque hasta ahora nos hemos olvidado un poco el plebiscito y hay que empezar a informar nuevamente a la ciudadanía de cómo va a ser este plebiscito, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, de modo de crear el ambiente necesario para que la gente participe de manera masiva. Así que todo eso es responsabilidad del gobierno. ¿Y debiera ser parte de eso importante de la cuenta pública del presidente mañana? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, porque imagínese que el próximo hito importante que tenemos por delante, más allá de controlar la pandemia y de las medidas económicas y sociales, será el plebiscito. Estará casi a la vuelta de la esquina, esperando que la pandemia vaya declinando y que vamos saliendo de cuarentena. Ojalá, y ahí hay que tomar medidas mucho más firmes, a mi juicio, para bajar el contagio y la positividad, que ha mejorado, pero en algunos lugares está aún muy alta. Entonces, yo creo que eso debe ser materia de la cuenta pública del presidente de la República y que nos diga si está dispuesto o no a llegar a un acuerdo de cirugía mayor, como él dijo, en materia del cambio del sistema de pensiones. Yo creo que ese va a ser un punto absolutamente fundamental de su cuenta pública. Yo espero que se abra a lo que estamos proponiendo. Porque de lo contrario, entonces no vamos a tener una reforma y lo que vamos a tener es mucho más presión de la ciudadanía por la insatisfacción que hay respecto a las AFPs. Y eso es una realidad incuestionable. Perfecto. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias Alerta esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias, Andrea. Buenos días.